Ya, ahí se está grabando la clase. Ya, vamos a ver algunos ejercicios que son, en realidad los ejercicios de marea son casi todos iguales, va a depender mucho de lo que es el planteamiento del ejercicio. ¿Ya? ¿Ven la transparencia que les pasé a ustedes o no? Entonces, taller de ejercicio de marea 1. Afirmativo, está ahí el título. Ya. Vamos a ver dentro de este mismo taller un repaso rápido a las cosas. Primer término, nosotros dijimos de que separábamos varios tipos de problemas de marea, ¿cierto? Que lo definimos en 4 tipos distintos. Y que desde el 1 hasta el 4 íbamos creciendo en cuanto a lo que es dificultad, llamemos, o cómo hacerlo, o cómo tomar el ejercicio de marea. ¿Ya? El primero es calcular la marea en un lugar determinado para una fecha específica, el que puede ser puerto patrón o puerto secundario. O sea, ese es el más básico de que yéndonos al formato de marea, ocupábamos solamente el rectángulo de arriba, ¿cierto? Y ahí colocábamos plea, baja, colocábamos los 4 eventos del día con su hora y su altura de la marea. ¿Listo? Ese era el primero, que es el más elemental de todo. Después de eso, nosotros decíamos, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero saber qué altura de la marea voy a tener en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros teníamos que establecer cuántos minutos habían pasado de la plea o faltan para llegar a la baja, y eso, con las diferencias entre la plea y la baja, y entre la altura de la plea y la altura de la baja, con esos parámetros, podríamos calcular nosotros cuál es la corrección que yo tengo que hacer, ya sea la plea o sea la baja, para determinar cuál va a ser mi altura en una hora determinada. ¿Ya? Es Profe, decir, estamos yo en la aquí primera tengo... diapositiva, por si acaso. Ya, ¿por qué no? La voy a partir de nuevo. Ya, y ahí tengo la que estaba hablando. La Por ahí, 1. Ya, ahí se cambió, sí, cambió. volvimos atrás, y ahí estamos en la que estamos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros habíamos visto inicialmente. Voy a rayar la pizarra aquí en este espacio que está puesto acá. El cuadradito grande este, en la cual nosotros calculábamos la plea, la baja, la plea y la baja, ¿cierto? Eso. Y eso nos daba una curva marea en la cual teníamos nosotros, esto aquí es la altura, y esto aquí Profesor, es... disculpe, la cámara que tiene en la sala, ¿será posible girarla un poco hacia más a la derecha, por favor? Porque justo donde está escribiendo se alcanza a ver. Ahí, Está. ahí estamos. Muchas gracias. Ya. Y esta aquí dijimos que era el tiempo, y aquí a su vez, esta misma línea es el nivel de reducción de sonda, porque aquí estamos a la altura, yo aquí tengo altura 0 y subo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, de este cuadro, lo que yo quería era la hora de estos eventos. ¿Ya? Esta aquí es hora de la plea y esta aquí es hora de la baja. ¿Ya? Y ese es el primer ejercicio que yo puedo hacer la curva completa de la curva marea. Completa. ¿Ya?
de las 24 horas 50 minutos, que es lo que demora el día lunar. ¿Ya? Después teníamos la segunda indicación. La segunda indicación era saber exactamente, oiga, yo quiero saber, esta es la hora del instante, y yo quiero saber cuál va a ser mi altura. Esa va a ser mi interrogante. O sea, eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuál va a ser esa altura de la marea? Yo aquí conozco la altura de la marea, aquí también conozco la altura de la marea, pero aquí no la conozco y la tengo que calcular. Por lo tanto, dijimos que en este caso, lo que teníamos que hacer, entrábamos a la tabla 3. Con la tabla 3 me daba una corrección. ¿Ya? Y a la tabla 3 nosotros entrábamos con 3 parámetros, que era el A, el B y el C. ¿Correcto? Y el A, el B y el C, esta primera parte nosotros lo llenamos con la tabla 1 de puerto patrón y la tabla 2 que son de puerto secundario, ¿cierto? 2. De aquí teníamos que sacar el dato A. ¿Cuál es el dato A? El dato A es horas, hora plena, hora baja. La diferencia de esto me da a mí el dato A. El dato B, que también es de horas. Aquí me va a dar la hora del instante y la hora de la plena o de la baja, que es la que está más cerca. Y aquí obtengo mi dato B. Y mi dato C, la altura de la plena y la altura de la baja. Obtengo mi dato C. ¿Ya? Aquí obtengo la diferencia de tiempo y aquí obtengo yo la diferencia de la altura. O sea, esto aquí es lo que yo calculo es el rango de marea. ¿Ya? Entonces, con estos 3 parámetros, yo me meto a la tabla 3 y la tabla 3 me saco una corrección. ¿Ya? Entonces, mi corrección, que va a ser, ¿cómo la aplico? La voy a aplicar de la siguiente forma. Tengo la corrección y tengo mi altura de la plena o de la baja. ¿Ya? Y esta es la altura de la marea al instante. Entonces, aquí tenemos 2 problemas. ¿Cuál ocupo aquí y cuál ocupo acá? ¿Qué es lo que me está diciendo este segundo tipo de problema? El segundo tipo de problema me está diciendo, oiga, para calcular la altura de la marea, o sea, esta cantidad que está puesto aquí, en una hora determinada, que yo digo la hora que yo quiero, tengo que hacer esto, calcular la diferencia entre la hora de la plena y la hora de la baja, y a su vez también calcular mi rango de marea, altura de la plena y altura de la baja. O sea, calculo esto que está puesto acá. Yo calculo esta diferencia. Este precio en fondo es lo que yo calculo como dato C. ¿Ya? Y mi dato B, ¿cuál va a ser? Va a ser la hora del instante, ¿cierto? Menos la hora de la plena o la hora de la baja, aquella que esté más cercana a mi evento. ¿Ya? Es decir, yo aquí tengo la hora de la plena está más cerca, ¿cierto?
yo aplico eso. Por tanto, yo aquí puedo decir realmente que es la altura de la plea, la hora de la plea. Y si yo aquí digo que es la hora de la plea está más cerca de mi hora considerada, por lo tanto yo aquí tengo necesariamente que ocupar mi altura de la plea, que es esa. Y por lo tanto, mi corrección va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la tabla me va a entregar esa distancia. La corrección va a ser esa. Y por lo tanto, yo tengo que restar para llegar a calcular mi altura correspondida. ¿Ya? Yo con esto tengo la altura de la marea en el instante. Este es el segundo tipo de cálculo. ¿Ya? Y este segundo tipo de cálculo es el que me da el paso para yo calcular varias cosas. ¿Y cuáles serían esas cosas? Van a ser, por ejemplo, la profundidad que tengo en ese momento o la cantidad de agua que tengo bajo la quilla. ¿Ya? Es decir, y aquí nos vamos a los gráficos que vimos inicialmente, el otro día, que teníamos nosotros el nivel de reducción de sonda, teníamos, este es el fondo del mar, y teníamos, de aquí hacia acá, era la sonda de la carga, ¿cierto? Y aquí teníamos nosotros la altura de la marea en el instante. Es decir, aquí teníamos la altura de la marea, ¿cierto? Y este que está aquí es la marea que yo tengo en un instante determinado, ¿ya? Si aquí colocamos nosotros el buque, ¿cierto? ¿Qué dato vamos a tener acá? ¿Cuál es el dato A? Perdón. Esto que está aquí es altura de la marea en un instante cualquiera. Entonces, la profundidad, esta es la letra, ¿cuál es la profundidad? A fondeo, ¿qué me permite saber? Saber desde el nivel del agua hasta abajo cuánto hay. O sea, desde aquí hacia abajo. Esta aquí es la profundidad. Entonces, la profundidad va a ser igual. La profundidad va a ser igual a la altura de la marea en el instante más la sonda acá, ¿cierto? Yo con eso tengo la profundidad que es desde este punto hasta acá. ¿Ya? Ahora. ¿Menos el calado, profe, o no? No, aquí estamos hablando solamente desde el nivel del agua. ¿Ya? Ya, sin contabilizar el barco, digamos. ¿Qué condición? El nivel del agua, hasta abajo. Ahora, a nosotros nos va a interesar, oiga, pero ¿cuánto es la cantidad de agua que hay desde la quilla hacia abajo? Que nosotros vamos a llamar esto, es el famoso, el dBk. El dBk entonces va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? El dBk va a ser igual a la sonda de la carta más la altura de la marea del instante, o sea, es esto más esto, menos el calado. Y este que está aquí es el calado. Esa altura del calado. ¿Ya? Ahora. Profe, una consulta. ¿Qué pasó? El nivel de reducción de sonda de un lugar cualquiera va a corresponder siempre al puerto patrón. No. El nivel de reducción de sonda es un nivel local, ¿ya? Que va a corresponder a la carta a la cual usted está usando. ¿Ya? Y por eso que cuando usted le dice la sonda, usted sabe que esa sonda está desde el nivel de reducción de sonda.
¿Ya? O sea, para usted y para todos, el nivel de resolución de sonda nosotros es medio transparente. ¿Ya? Nosotros, lo único que sabemos nosotros es que desde el nivel de resolución de sonda hacia abajo se cuentan las profundidades, la sonda de la carta. ¿Ya? Eso. Nosotros el nivel de resolución de sonda lo vemos siempre en los gráficos, que es el nivel en el cual nosotros pasamos a estudiar muchas cosas. ¿Ya? Y que corresponde al nivel más bajo que alcanza la marea cuando se producen todas las condiciones para que sea una lisicia más grande de todo. ¿Ya? Cuando está el Sol, la Luna y la Tierra están a una menor distancia y están alineados los tres. ¿Ya? Produce la marea más baja. ¿Ya? Y con eso obtenemos tenemos la profundidad, que es igual a la distancia de agua desde la superficie, el dBk, que es la distancia de agua bajo la quilla, ¿ya? Esas dos cosas principales. Tenemos también otra forma que es para saber, por ejemplo, si el transductor de la ecosonda está sobre la quilla, entre la quilla y donde está el nivel de flotación, que hay ecosonda que se ven ahí, ¿ya? Entonces, eso se llama el famoso dBk, que es la distancia desde el transductor, la distancia bajo el transductor. Normalmente hoy en día los ecosondas traen una corrección que yo le resto la distancia que hay entre el transductor y la quilla. O sea, el transductor me va a entregar a mí directamente la distancia que tengo de agua bajo la quilla. ¿Ya? Eso yo se lo conecto manualmente. Ya, por eso tengo aquí calcular, sino que por manual yo sé que los planes del buque me dicen el transductor está, por ejemplo, 1 metro sobre la quilla, entonces yo al equipo le resto 1 metro. ¿Ya? Y es una configuración que trae el ecosonda. Entonces el ecosonda, yo veo en visual lo que me marca, lo que es desde la quilla hasta abajo. Eso soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me van a servir esos cosas? Este famoso, el dBk, que es el que ustedes más van a usar, les va a servir cuando el capitán le pregunte o ustedes tengan que pasar por un lugar que es de aguas someras y decir, oiga, ¿con cuánta agua bajo la quilla voy a pasar yo? Ah, listo, hace el cálculo de decir, oiga, yo voy a pasar entre tal vez 2 horas y voy a tener como mínimo 1 metro de agua bajo la quilla. Perfecto, paso. Ya, a baja velocidad, por si acaso, y yo esto. O cuando yo estar pegado a un muelle y yo voy a calcular cuánta agua bajo la quilla tener y yo voy a calcular que tener mínimo 0,5 metros de agua bajo la quilla. Sí, conforme me atraco, hago mi faena y cuando la marea sube, me lavo. ¿Ya? Eso. Y la profundidad que es el famoso, el dBs, lo voy a usar cuando yo voy a fondear. ¿Ya? ¿Qué es lo que interesa? Bueno, yo también para comparación puedo calcular si con mis datos que tengo yo de mi ecosonda, me da efectivamente lo que debería marcar en la carta. ¿Ya? O sea, ¿cuál es mi sonda la carta? Yo puedo comparar la profundidad que me entrega el ecosonda, ¿ya? Mediante este cálculo, saber si la sonda de la carta me coincide con el resultado que tengo yo. Es decir, en este caso, la sonda de la carta, aquí va a ser igual.
Aquí es igual a la sonda de la carta. Al nivel de reducción de sonda con el fondo. Este cálculo, ¿cómo calculo yo este tramo? Este tramo lo calculo yo, de partida tengo que tener altura de la marea en el instante, ¿cierto? Que es la que está aquí. A eso yo le resto menos escalado, ¿sí o no? Y eso me va a dar, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar el famoso dBk, ¿sí o no? La sonda de la carta, que es este tramo que está puesto acá, va a ser igual a la altura de la marea, menos escalado, ¿sí o no? Ahí yo quedé con duda. La sonda de la carta y le resto, me dijo el calado. Yo aquí tengo tengo esta línea que está puesta acá, sonda de la carta, ¿cierto? Va a ser igual a toda esta profundidad que tengo yo, desde el nivel desde el nivel de flotación La hasta línea de abajo, agua. ¿cierto? Y este aquí es el dBk más escalado, ¿cierto? Va a ser igual al dBk más escalado. Esto que está aquí va a ser igual a la profundidad menos ¿qué? Menos la altura de la marea del instante, que es el lado que está acá. ¿Ya? Con eso obtengo yo la sonda de la carta. O sea, yo tengo esto que está aquí, que es la profundidad, ¿cierto? Completa. A esta profundidad, ¿cómo está conformada? Está conformada por el dBk más escalado, que es el dBk llega hasta aquí y aquí está el escalado, ¿cierto? Yo tengo esta línea completa. Y a esto que está aquí le resto la altura de la marea en el instante, que es esto, que está puesto acá. Por eso me queda esto que está aquí, que es la sonda de la carta. Desde el nivel de presión de sonda hacia abajo. ¿Ya? Es eso. La sonda de la carta, profe, no era la más baja, era la que estaba ingresada, ¿no? Claro, Ah, ya, bueno. es la más baja desde el nivel de presión de sonda. Ah, Es bueno. esta. Esta es la límite que usted tiene que estar usando. ¿Ya? Con eso. ¿Ya? Y ya, el primer trabajo, ¿no? Aquí lo único enredado, o sea, no es que sea enredado, sino que cuesta un poco es hacer estos cálculos, ¿ya? Pero cuando uno ya sabe exactamente con los grafiquitos, sabe qué tramos es que está pidiendo y qué tramos son los que usted tiene, hace suma y resta y llega finalmente a lo que le están pidiendo. Pero lo que están pidiendo nunca va a ser más complicado que lo que tenemos acá. ¿Ya? O sea, con esto ya tenemos listo el 1, el 2, con el A y el B. ¿Ya? Y también con estas dos cosas más, que es la profundidad de agua por la quilla para navegar un paso y la sonda de la carga. Bueno, ¿ya? Ahora bien, estos dos que están puestos acá, la distancia de un cable,
Y la hora que se tendrá una determinada profundidad, la vamos a ver con los gráficos que están un poquito más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, calcular la altura de la marea en un instante y la profundidad de fondeo en caleta oscuro para el día 18 de enero del 2024 a las 14:30 horas. ¿Ya? Este es 2024, 2022. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, si tuvimos un procedimiento. Grábenselo bien, que es primero encontrar el puerto en la tabla 2, obtener datos de diferencia de marea, buscar mes y día en el puerto patrón, completar cuadro y seleccionar marea más próxima, verificar cambio de hora, completar cuadro con la corrección A, B y C, con A, B y C en esa tabla 3, obtener la corrección, aplicar la corrección a la prueba de la baja más cercana y calcular la profundidad al fondeo y distancia bajo la quilla, que es lo que me están pidiendo acá. Recuerda que la marea en un instante y la profundidad de fondeo en caleta oscuro al día 18 de enero del 2024 a las 14:30 horas. ¿Ya? Entonces, voy a saltar esta porque después voy a venir para atrás. Ya, aquí tenemos el formato de cálculo, ¿cierto? Entonces, váyanse por favor a la tabla de marea y busquen el día correspondiente. Usted también tiene el ejercicio, así que lo pueden ir siguiendo. No lo noté yo acá, pero... Ya, este es... Vamos a darlo por acá. Puerto Oscuro. Puerto Oscuro, el 18 de enero. De 2024. 14:30 horas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es irnos a la tabla de marea. Tabla de marea. ¿Tienen su tabla de marea a mano ahí o no? Sí, profe. Afirma. Ya. Entonces, buscamos ahí en la... Justo no la tengo. Busquen en el índice oscuro. En el índice que está al final, oscuro. Es la 179 del PDF. ¿Ya? La página 167. Perfecto.
Ya. Ahí se refleja, profe, lo que decía usted, que no tiene nada que ver el puerto patrón con la región, porque Caleta Oscuro es cuarta región. Afirmativo. Entonces ahí sale que el puerto patrón es Valparaíso, ¿cierto? Entonces colocamos aquí lugar, puerto oscuro, puerto patrón, Valparaíso. La fecha es el 18 de enero, 24. Hora 14:30. ¿Ya? Entonces aquí tengo que tener en consideración lo siguiente. Oiga, estamos en el mes de enero. El mes de enero nosotros siempre vamos a estar en horario de verano. Por lo tanto, colocamos UTC -3. ¿Ya? Para saber que estamos en horario de verano. ¿Ya? Ya. Tenemos las correcciones que me está indicando a mí en la tabla 3, o sea, la tabla 2, ¿cierto? Las correcciones. Aquí tenemos un solo problema de que todavía no sabemos cuál es el orden de la plea baja, ¿cierto? Pero en cuanto a lo que es hora, tenemos que respecto a la hora es, ahí estamos, 0 horas 25, 0 horas 25, 0 horas 25 y 0 horas 25, ¿cierto? Pues tenemos para los dos y aquí tenemos que es menos, menos, menos y menos. Ahora, para la altura de la plea tenemos que es menos 0,09. 0,09 menos. Y la baja es 0,27. 0,27 también es menos, ¿cierto? No vamos a llenar esto porque todavía no sabemos si vamos a seguir este mismo orden o lo vamos a tener que cambiar. ¿Ya? De ahí nos vamos entonces al puerto patrón, que es Valparaíso. ¿Ya? Valparaíso, llegamos al mes de enero y esa está en la página 55. Empezamos con la plea. Ya. Entonces, aquí tenemos para el 18 de enero, tenemos 0321. 0321. Tenemos 1,40 m. La otra baja tenemos a la 0953 y tenemos 0,43. Después tenemos 16,29 y 1,37. 1,37. Y ahí tenemos 22,37, 0,66. Entonces, aquí tenemos la plea 0,09, signo menos, y aquí tenemos 0,27, también signo menos, ¿ya? Aquí nosotros estamos haciendo lo siguiente, vamos a pasar de UTC -4 a UTC -3. ¿Qué va a significar esto? Va a significar que yo estoy más cerca de Greenwich, o sea, voy a estar
una hora más tarde. Por lo tanto, yo aquí ya sé, yo le tengo que sumar más una. Más una hora y más una hora, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer esa operación. Coloco en mi calculador, coloco 3 horas, 21 minutos, menos 0 horas, 25 minutos, más 1 hora, 0 minutos. Eso me va a quedar igual, que es la 0356. ¿Ya? Y aquí tengo 1.40 menos 0.09. Me queda 1.31. 1.31. Acá tengo 9 horas 53 minutos menos 0 horas 25 minutos más 1 hora 0 minutos, ¿cierto? Me queda 10:28. 10:28. Después tengo aquí punto 43 menos punto 27. Me queda 0.16. Acá tengo 16 horas, 29 minutos, menos 0 horas, 25 minutos, más 1 hora, esto me queda 17:04 minutos. Y aquí tengo 1.37 menos 0.09, queda 1.28. Y aquí tengo 22 horas, 27 minutos, menos 0 horas, 25 minutos, más 1 hora, 0 minutos. 23 horas, 12 minutos, y me queda 0.66 menos 0.27, me queda 0.39. ¿Ya? La verificación primero se me saltó una hora. 3 horas 21 menos 0 horas 25 más 1 hora 3:50, está bien. Ya, ese es mi patrón ¿cómo se llama? De curva. Por lo tanto, si yo esto aquí lo llevo a un grafiquito, voy a colocar lo siguiente. Aquí parte con la plea, la baja, la plea y la baja, ¿cierto? Entonces, voy a tener que esto que está aquí, la altura es 1.31. Esto que está aquí es 0.16. Este que está aquí es 1.28 y este que está aquí es 0.39. Y las horas de estos eventos es 0.356, 10:28, 17:04 y 23:12, ¿cierto? Esa es mi curva de marea.
¿Conforme? Entonces me están diciendo, oiga, yo le calculo aquí a las 14:30. 14:30. Esto que está aquí. ¿Dónde está 14:30? 14:30 está en esto. 14:30 está por aquí más o menos, ¿cierto? O sea, y la hora que yo necesito está más o menos por aquí. Esta sería la 14:30 horas. Yo, eso es lo que tengo que averiguar. ¿Cuál es mi altura de la marea en el instante? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a calcular el dato A, el dato B y el dato C. Hora de la playa. Estamos hablando que son las 10:28. Hora de la baja, 17:04. Vayamos aquí al dato C al 0. Altura de la playa, ¿cuánto es? Perdón, aquí me equivoqué. Hora de la playa es las 17:04. Hora de la baja son las 10:28. Altura de la playa es 1.28. Y altura de la baja es 0.16. Entonces, aquí la hora de instante es 14:30. Entonces, 14:30 está más cerca de las 17:04 o de las 10:28. ¿Ya? Entre estas dos tenemos 4 horas de diferencia y entre estas dos tenemos de 14 a 17 tenemos como 2 horas y media, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tengo que utilizar yo la baja, perdón, la playa, que está a las 17:04. ¿Ya? Y aquí yo hago las diferencias para sacar los datos A, B y C. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? Afirma. Sí, profe. 2 horas 34. Menos 10, 28 minutos. Aquí me da 6 horas 36. Después tenemos acá Ahí son 2 horas 34. 2 horas 34, ¿cierto? Sí. 2 horas 34. Y acá tenemos 1.28 menos 0.16. Tenemos 1.12. Ya, ahí tenemos nuestros datos A, B y C. Con esto nos vamos nosotros a la tabla número 3. Acuérdense que la tabla número 3 tenía la siguiente ordenamiento. Tenía una parte superior y una parte de abajo, ¿cierto? Aquí arriba estamos hablando siempre de tiempo y aquí de altura en fondo eran metros. Entonces, aquí entramos con el dato A y aquí entramos con el dato B y aquí entramos con el dato C. ¿Ya? Entonces, el dato A son 6 horas 36. 6 horas 36 y yo lo ubico y lo aproximo o busco el donde estoy, y aquí me voy en esta misma línea hasta ubicar mi dato B. ¿Ya?
Y lo dejo ahí. Y después ubico mi dato C, que está aquí. Y tiro la línea para acá y baja para acá. Y aquí saco yo lo que es la corrección. ¿Ya? Que la coloco acá. Profesor, ¿Sí? consulta, mira, aquí en el dato base esto es 636. Si los vamos Y aquí a la para- columna, tenemos 620 y 640. ¿A cuál nos aproximamos más? ¿Al mayor o al menor? A las 6:40. Siempre al mayor. Es que hay menos diferencia. Ah, ok, ya, el que tenga menos diferencia no. Exactamente. Ya, para las tres columnas es lo mismo entonces. O sea, el que Yes. esté más cercano. Sí, porque está más. No tiene menos diferencia. En realidad aquí en esta tabla uno hace una aproximación a ojo. Usted va a decir, creo que la aproximación a ojo, ¿cierto? Por ejemplo, yo en este caso particular tengo que son las 6:36, tengo 6:20, 6:40, estoy más cerca de las 6:40, ¿cierto? Me tiro hacia la derecha buscando el 2:34, ¿sí o no? Que es el dato B. 2:34, tengo 2:27, 2:40. O sea, me queda más o menos la mitad entre el 27 y el 40, ¿cierto? Somos 2:34, estamos cerca del a 6 del 40, ¿cierto? Pues está donde hablemos un poquito antes del 2:40. Buscamos ahora el dato C, que es 1:12. Tenemos 1:00, 1:20. Estamos hablando de que es más o menos por donde está la línea de separación entre las dos cosas, ¿cierto? Por ahí. Bajamos en eso y me da que para 0,41. 1 el 0,35 y para el 1.2 0.41, ¿cierto? O sea, si nosotros consideramos un 0,4, no cometemos ningún error, es decir, oiga, sabe que la corrección es 0,4. ¿Ya? Entonces yo coloco aquí, y la corrección va a ser 0,40. Y aquí yo utilizo mi altura de la plea, ¿cierto? Porque la que está más cerca. Mi altura de la plea era 1,28. 1,28. Y como estamos viendo que mi base es la plea, tengo que restarle. Y eso me va a dar, ¿cuánto me queda? 0,88. 0,88. Lucas en la caja. 0,88, ¿cierto? Esa altura de manera en el instante. O sea, lo que vimos aquí nosotros, de que aquí es la corrección. Corrección. Por eso el resto, porque a esa altura le resto y me va a dar este resultado. ¿Ya? Ya. Eso es el cálculo que llegamos aquí a la altura de la marea en el instante, que es 0,88 metros. ¿Qué otra cosa más me estaban preguntando de esto? Me dieron un dato más, ¿no? Creo que era esto, ¿no? ¿Sí o no? Calcular profundidad de fondeo y la distancia bajo la quilla. Ya, y teníamos el calado del buque, ¿no? No me acuerdo haber visto el calado. No, nos da ese dato. Ya. Si yo tuviese como datos, por ejemplo, el calado, coloquémosle 3,4 metros. Sonda carta, coloquémosle 15 metros. ¿Ya?
¿qué es lo que yo tengo en estos momentos? Vamos a hacer otro dibujito para no recargar este dibujo que está encargado. Voy a borrar esto que está puesto acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este aquí va a ser el nivel de reducción de sonda. Aquí tenemos el fondo. Aquí tenemos la sonda de la carta, ¿cierto? Perdón. Aquí vamos a tener la altura de la marea en el instante, ¿cierto? Hagamos así. Y por lo tanto, esta va a ser mi línea de flotación, ¿ya? Y este que está aquí es mi calado, ¿ya? Por lo tanto, lo que me están preguntando a mí, ¿qué es lo que es? Una, me están preguntando dos cosas. Mi profundidad de fondeo, que es en el fondo va a ser mi dBs, y mi dBk, ¿cierto? Esas dos cosas me están preguntando, ¿sí o no? Entonces, mi dBs va a ser igual a la sonda de la carta más la altura de la marea en el instante. O sea, mi dBs va a ser igual sonda de la carta, que son 15 metros más 0,88. Entonces, mi dBs va a ser igual a 15,88 metros, lo cual yo lo puedo aproximar 15,9. ¿Ya? Y ese sería un primer resultado. Después tengo yo mi dBk, que va a ser igual. ¿A qué va a ser igual dBk? Va a ser igual al dBs menos el calado. Entonces, el dBk va a ser igual a 15,9 menos el 3,4. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 12,5 metros. ¿Ya? Y ese sería el estado final. ¿Ya? Entonces aquí, sin saber fórmulas de memoria, sino simplemente haciendo dibujitos conceptualmente qué es lo que es cada una de las cosas, uno puede resolver todo esto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Ahora, este mismo esquema sirve para todo. Una consulta, profesor. Sí. Si se puede volver ahí donde está el cuadro, Ya. por favor. Un ejemplo, si la corrección de la tabla nos da signo positivo, eso se le suma al puerto patrón, ¿cierto?
Claro. Porque en el ejercicio ese el del pingüino Ya. daba positivo. Sí, conforme, ya. Pues después vamos a ver, ya, acuérdenme antes de terminar, ver los signos que tiene la corrección de la tabla 2. ¿Ya? Ya, obvio. Ya. Vimos ese y seguimos todo este procedimiento que está puesto en la pantalla, ¿cierto? Hicimos desde el 1 hasta el 9, ¿ya? Y eso es común a todo el ejercicio. Esto aquí es conceptualmente cómo se calcula la corrección de la tabla 3, que es la misma curva que hicimos nosotros ahí. Gráfico variable. Esta es una repetición del gráfico visto desde otro punto con otros monitos, pero exactamente lo mismo, en la cual está con línea roja el calado, ¿cierto? Y ahí me indica cuál es el dBK, desde la línea de la quilla hacia abajo. El otro amarillo que está ahí es la altura desde la superficie del mar hasta el fondo. Altura de la marea, que es la que está puesta acá, significa que esta línea azul, esto que está aquí, es el nivel de reducción de sonda. Está indicado ahí. Tenemos la sonda a la carta, que es esta distancia, desde el fondo hasta el nivel de reducción de sonda. Después tenemos la profundidad de la ecosonda, que ya lo vimos, que es famoso el DBT, que hoy en día lo puede corregir el ecosonda. Y tenemos la altura del mar o la profundidad. Aquí es mejor hablar de profundidad en vez de altura del mar, sino que profundidad mejor, que es la sonda de la carta, este que está en verde, más la altura de la marea para que me dé esta cuestión roja que está puesta acá. ¿Ya? Y aquí tengo también que la sonda de la carta va a ser igual a la profundidad de la ecosonda más el calado, ya menos la altura de la marea en el instante, que es esta que está puesta acá. ¿Ya? O sea, esta sonda de la carta, esta distancia que hay desde el nivel de reducción de sonda hasta el fondo, va a ser igual a la profundidad de la ecosonda, que está indicada aquí en morado, ¿ya? Que está justo corresponde al de la quilla, más el calado, menos esta distancia, me va a dar igual a lo que es la sonda carta. ¿Ya? Ahora sí que el ecosonda más el calado es igual a la profundidad, que va desde el nivel del agua hasta abajo. ¿Ya? Y el agua de Aja Bolaquilla es igual a la altura del mar en el instante menos el calado, que es igual a esto menos el calado, que es esto que está aquí. ¿Ya? Esto es un repaso, o visto el mismo dibujo que vimos al otro lado. ¿Ya? Ahora vamos a ver el ejercicio tipo número 3. ¿Ya? ¿Qué pasa con el número 3? Cálculo de la altura de un cable o puente a la cual va a pasar el buque. Aquí yo tengo dos referencias que unir. ¿Ya? El buque, como ustedes saben, tiene una guinda, que es la distancia que hay entre la cubierta principal y la perilla del buque, ¿cierto? Que es esa distancia que está mostrando acá en la traza, o sea, aquí en la pizarra, ¿cierto? Tengo también el puntal, que es desde la línea de profundidad hasta la quilla, ¿cierto? Por lo tanto, que yo tengo una medida completa del buque, desde la quilla hasta la perilla. ¿Ya? Esa medida es conocida y todos los buques la tienen. Y acá, por este otro lado, tengo el calado, que también es conocido, y tengo el calado aéreo, que es desde la línea de flotación hasta la perilla del palo, y el calado es de la línea de flotación hasta la quilla. ¿Qué une
Estas dos medidas están unidas, ¿por qué? Por la quilla. Que esta distancia desde la perilla a la quilla va a ser exactamente igual al calado más el calado aéreo. ¿Ya? Y lo que uno está buscando en el fondo para ver cómo se relaciona con la altura y la marea en el instante, algo a través del nivel del agua, que es el que está aquí. ¿Ya? Y yo calculo este calado aéreo que me va a variar de acuerdo a cuál será la altura del nivel de flotación. ¿Ya? Entonces yo primero tengo que hacer este cálculo, que es el calado aéreo, que es igual a la guinda más el puntal más el calado. Es decir, esto verde que está puesto acá va a ser igual a esto más esto menos esto. Me va a dar igual, porque esta distancia que es de aquí hasta la quilla y de aquí hasta la quilla es igual, tiene que ser igual. Por lo tanto, si yo despejo el calado aéreo, va a ser igual a la guinda más el puntal menos el calado. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que saber yo. Ahora, si yo estoy en un espacio que tengo que navegar bajo un cable, entonces, ¿cuáles van a ser mis definiciones? Comenzamos con el nivel de reducción de sonda, ¿cierto? Tenemos la altura de la marea en el instante, que es entre el nivel de reducción de sonda y la altura de la marea en el instante, igual a la que calculamos nosotros recientemente, y este aquí es el nivel del mar en ese momento. ¿Ya? Tenemos la curva de la marea, y tenemos aquí el nivel máximo de mareas, ¿ya? Hasta donde alcanzan las mareas, ¿ya? Hacia arriba. Y tenemos el rango de marea, y este rango de marea, el que nosotros obtenemos de la tabla 2, donde dice rango de marea en Syzygia. Y se acuerdan ustedes que en el formato teníamos al lado derecho un espacio en blanco que dejamos rango de marea, ¿se acuerdan o no? Eso es para usarlo cuando yo estoy utilizando o haciendo el cálculo de la distancia pasar de un cable, tengo que obligatoriamente colocar el rango de marea que aparece en la tabla número 2. ¿Ya? Después, ¿qué otra cosa más tengo acá? Tengo la altura del cable, que va desde el nivel máximo de marea hasta la catenaria del cable, y este aquí es un dato, que aparece en la carta de navegación y en el derrotero. ¿Ya? El rango de marea aparece en la tabla de marea, y la altura de marea en el instante yo lo calculo. Después de eso tengo el buque. Y el buque, ¿qué es lo que me va a entregar a mí? Con la transparencia anterior vimos el calado aéreo, que es desde la línea de flotación hasta la perilla del cable. Por lo tanto, aquí ya podemos hacer una relación para saber qué es lo que tenemos que saber nosotros. Eso es el que tenemos que calcular, el que está puesto en rojo ahí. ¿Cuál es la distancia entre la perilla y el cable? O sea, ¿a qué distancia voy a pasar yo debajo del cable? ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos que ir encontrando una relación entre lo que está puesto por el lado derecho respecto a lo que es el lado izquierdo. Tenemos que la altura del cable más el rango de marea, llegamos aquí al nivel de erupción de sonda, va a ser igual a la altura del mar más el calado más la distancia h. Yo despejo la h, me va a quedar que es igual esto más esto menos estas dos cosas, ¿ya? Que es lo que yo voy a representar aquí, que la distancia h, la roja, va a ser igual
a la A más la D menos la C y menos la B. O sea, este tramo que está aquí va a ser igual a la altura del cable, que es la A, más el rango de marea, que es la D, menos la altura de marea instante, menos el calado. Y llego a este nivel que está puesto acá. ¿Entienden o no? ¿Les quedó claro? Correcto, profe. Ya. Y con eso tenemos solucionado el problema de el 3. ¿Ya? Este es más. No, este se lo voy a explicar después. Este aquí es el número 4, cuando a mí me dicen, oiga, ¿sabe qué? ¿A qué hora me puedo atracar a un determinado muelle para mantener a lo menos una determinada profundidad de agua bajo la quilla? Entonces, lo que tengo que hacer yo es calcular primero cuál tiene que ser mi altura de la marea en el instante, ¿ya? Antes, y cuál es la altura de la marea instante después de una plea, para yo poder estar atracado con seguridad, manteniendo un nivel de agua determinado. ¿Ya? Que en palabras suena complicado, pero la verdad que no es tan complicado. Entonces, si yo tengo mi nivel de reducción de sonda, ¿cierto? Tengo aquí mi sonda a la carta, tengo aquí mi calado, ¿ya? Con mi línea de flotación, y tengo aquí cuál es la altura de la marea de la plea, ¿ya? Entonces, la altura de la marea va a ser igual al calado más el resguardo menos la sonda. Ahora, la altura de la marea de instante. ¿Qué es el resguardo? ¿Quién me puede definir qué es lo que es el resguardo de acuerdo a lo que está escrito ahí en ese gráfico? ¿Qué es la altura Yo me mínima que imagino tiene que que, tener el barco desde el fondo hasta la quilla? claro, Ya. que más que nada por el tema de la marejada que pueda haber, que se pueda sentar o causar, Ah, ¿no? Ya. El resguardo en el fondo es una cantidad que fija el comandante, el capitán, alguien o el armador que dice, oiga, ¿sabe? Usted navegue por donde quiera, pero usted siempre tiene que tener a lo menos 1 metro de agua bajo la quilla. ¿Ya? Entonces, usted esa es una imposición. Por tanto, usted, todos los cálculos que haga, va a tener que definir que usted, desde la quilla hacia abajo, tiene que tener 1 metro de resguardo de agua. ¿Ya? En el fondo, su resguardo es 1 metro, siempre. Entonces, por todo cálculo que haga, usted tiene que considerar aquí 1 metro. ¿Ya? Y aquí tiene sonda carta. Pero a usted lo que interesa es calcular la altura de la marea en el instante. La altura de la marea en el instante va desde el nivel de opción de sonda hasta la línea de explotación. Entonces, ¿cómo calcula esta línea que está puesta acá? Esta altura la calcula con lo siguiente. Dice, el calado más el resguardo menos la sonda de la carta va a ser igual a la altura. Es decir, es esto más esto, o sea, la profundidad que tengo yo desde la línea de flotación hasta el fondo, que está dado por mi grado, más el resguardo, menos la sonda de la carta. ¿Para qué? Para llegar al nivel de referencia, que es el nivel de resolución de sonda, voy a obtener yo mi altura de la marea en el instante. ¿Ya? Y yo tengo mi altura de la marea en el instante, pero yo tengo que tener esa altura de la marea en el instante en dos partes. Una antes de la plea y otra después de la plea.
Es decir, yo estoy marea subiendo, ¿cierto? Sube y el buque va a subir y después va a bajar y va a llegar a esta otra altura de la marea, que es la cual yo tengo que salir para cumplir con 1 metro de resguardo. O sea, yo me puedo atracar a esta hora y tengo que zarpar a esta hora. Entonces, yo lo que tengo aquí es la altura de la plea, la obtengo porque la saco de la tabla, ¿cierto? Y la altura me está claro que lo tengo acá. Yo tengo mi altura de la marea del instante, antes de la plea y después de la plea. Y por lo tanto yo tengo que calcular esta hora y esta hora. Y eso es lo que me complica. ¿Cómo voy a calcular esas horas? Antes de la plea y después de la plea. ¿Ya? ¿Qué pasa con este gráfico? Acuérdense que nosotros cuando vimos el cálculo de los parámetros A, B y C, teníamos claro que el A era hora de la plea por hora de la baja, ¿cierto? Y me daba el dato A. El dato C me daba altura de la plea, altura de la baja, ¿cierto? Y me daba mi rango de marea. Y aquí yo tenía mi hora del instante y tenía aquí, por el caso particular, la hora de la plena. Y este aquí era mi dato C, ¿cierto? Que me entregaba un número. En el fondo, lo que yo tengo que calcular es esto y esto. Tiempo antes y tiempo después de esta hora. Y esta aquí es la hora de la plena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculábamos eso? Si yo esto aquí lo tengo, esto aquí lo tengo, y esto que está aquí no lo tengo. No lo tengo. Por lo tanto, ¿a qué se le ocurre cómo podríamos hacerlo? Acuérdense la tabla número 3. ¿Qué pasa con la tabla número 3? Nosotros teníamos acá el tiempo, y acá teníamos, ¿qué es lo que teníamos acá? Acá teníamos el dato A, aquí teníamos el dato B y aquí teníamos el dato C. ¿Sí o no? Si el C es corrección. Y yo, de acuerdo a mis datos, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo mi dato A y tengo mi dato C, ¿cierto? Tengo este y tengo este otro. ¿Ya? Entonces yo aquí, ¿qué lo que hago? Yo puedo seguir para acá y puedo seguir para acá, pero no tengo nada que me limite a que diga, ah, eso es lo que yo tengo. Y yo lo que tengo que calcular aquí, en el fondo, va a ser mi dato B, que es la incógnita. ¿Ya? Vean, vamos bien el gráfico. Yo conozco esta altura, ¿cierto? Esta aquí es la altura de la plea, ¿sí o no?
Esta es la altura de la plea y esta es la hora de la plea, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo tengo la altura de la plea. ¿Ya? ¿Y yo qué otras tengo? Tengo la altura de la marea en el instante. Por lo tanto, ¿qué es lo que es altura de la plea y altura de la marea en el instante? ¿Se acuerdan que aquí yo tenía la corrección, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo conozco la altura de la plea y conozco la altura de la marea en el instante, ¿cierto? Voy a obtener mi corrección. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? ¿Ah? Sí, profe, consiguiendo. Entonces, con esta corrección, yo aquí ya tengo la puerta de entrada. Tengo aquí y tengo mi corrección. Que en el fondo, mi corrección, en vez de salir, entra. Porque para mí esto aquí es un dato calculado. Lo calculo con eso. ¿Ya? Y aquí, ¿qué tengo yo? Mi dato B, que es ese. Y como yo tengo mi altura de la plea, obtengo finalmente mi altura de la marea en el instante. ¿Ya? Obtengo esto, que es lo que yo estoy buscando. La altura de marea en el instante. Claro, como yo tengo aquí, esta aquí es mi altura de la marea en el instante, ¿cierto? Es esto, menos la altura de la plea, y aquí tengo la que es la corrección. Corrección. Y con esta corrección, yo ingreso acá. Y de esta tabla 3, en vez de salir como resultado la corrección, yo entro con la corrección y salgo con la diferencia de tiempo. ¿Ya? Y esta diferencia de tiempo la voy a colocar hacia allá, se la resto a la hora de la plea y se la sumo a la hora de la plea y me va a dar el fondo que yo puedo estar achacado entre estas 2 horas. Antes y después. ¿Ya? Pues actualmente es esto. ¡Ay, capitán! Bien, listo. Listo. Ya, jóvenes, por favor, vean el archivo que les mandé, hagan los ejercicios, ya, y el próximo martes, perdón, el próximo jueves, me preguntan las dudas, por favor, lean bien, está bastante, ahí tengo unas instrucciones para hacer los ejercicios, son 10 ejercicios que están indicados acá en este taller, ¿ya? Uno más fáciles que otro, pero en el fondo, por favor, vayan siguiendo la secuencia uno a uno y van a ir agarrando la fluidez para hacer el ejercicio. Ya, jóvenes, muchísimas gracias y nos vemos el día. Profesor, Altamirano por acá, disculpe, este próximo jueves por fuerza mayor no voy a poder estar en clase. Altamirano. Ya, profesor, mil ¿Va a estar disculpas. marcado? ¿Va a estar marcado, no? No, médico. Fue en tierra. Ya, conforme, no importa. Te me dice. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, Lobos, ¿llegó, no? Villagra, Acá, profe, llegué. apareció. Ya. ¿Y Lobos? ¿Qué le pasó a Lobos? Sebastián Lobos avisó por mensaje a nosotros de que hoy día no iba a poder estar presente. Ya, está en maniobra. Ya, Seguramente. jóvenes. Ya, muchas gracias. Cuelgo porque viene mi capitán a hacer instrucción. Gracias. Hasta luego. Listo, profe.